Ok. Bueno, antes de entrarle a las laminitas, varias cosas que les quiero ahí comentar. Ya les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, número uno, si ustedes recuerdan aquí en nuestra carpeta del curso, pues tenemos materiales. He actualizado el archivo que se llama enlace a materiales complementarios. En este archivo, si ustedes recuerdan, yo les he estado poniendo como lecturas complementarias a las que vienen en nuestra plataforma. Yo desde un principio les dije, la verdad la plataforma, pues digo, apenas si nos da algún texto sobre los autores, es insuficiente. Yo lo que hice fue subir el día de hoy y les mandé un mensaje, algunos materiales que nos pueden servir para trabajar a este último autor, a Simmel. Entonces ahí hay un video, un par de videos hay un video ahí en la plataforma que yo les sugiero lo revisen. Yo les propongo ahí otro video de un profe que también explica ahí el autor, por lo menos en la parte que necesitamos. Y una serie de lecturas, nuevamente las que están en amarillo, así como lo hicimos con Weber. Yo sugeriría que las revisáramos como de base para poder armar las actividades que nos pide la plataforma. Aquí hay dos textos que yo les sugiero, el de Celso Sánchez y un texto del mismo autor, de Simmel, por supuesto. Y yo ahí lo que les propongo es que revisen el estudio introductorio que hace, me parece que es Nina Zabludowski. Chéquenlo, yo creo que nos va a servir para entender un poco al autor. Eh, Además de ese texto, la verdad es que apenas lo pensé, no sé si ustedes saben, ahí en la página del SUA hay una serie de materiales de estudio para cada una de sus clases, pues, ¿no? Entonces yo aquí les pongo el material de estudio que es de la clase para que pues cuando tengan tiempo pues le echen una ojeada. Es un texto muy corto, se lo estoy mostrando, ¿no? Ahí si quieren echarle un ojo, bien ideas muy sintéticas sobre cada uno de los autores. ¿Qué otra cosa? Perdón. Igual que en el anterior autor, que en Weber, la verdad es que Weber y Simmel son dos autores muy prolíficos. Y como les he dicho ya hasta el cansancio, la plataforma, la verdad que tampoco nos ofrece ni siquiera un panorama mínimo de su obra. Entonces, igual que hicimos en Weber, con Weber, yo les puse un drive con una compilación de casi todos sus textos de Weber. Lo mismo acabo de hacer con el autor que hoy vamos a revisar, que es Simmel. Hay ahí un drive con, pues de esos archivos que ya ven ustedes que andan mucho ya rolando en el internet. Bueno, hay una carpeta con muchísimos textos de nuestro autor. Entonces, la sugerencia también sería, pues revisen alguno de ellos, ¿no? Simmel es un autor muy interesante porque trabaja temas que ya lo veremos cuando hagamos un ejercicio comparativo entre Weber y este autor. La verdad que trabaja temas pues de mucha actualidad. Ahorita lo plantearé ahí en la laminita. Pero bueno, ahí les dejo el link a un compilado de los textos del autor. Entonces les pido, si tienen chance, pues, revísenlo antes de empezar su actividad, su parte de actividades para este autor. Mi sugerencia sería mínimo vean el primer video que les propongo aquí. Déjenle subrayo en amarillo para que lo tengan ahí presente. Y estos otros dos textos subrayados en amarillo, ¿no? Entonces, eso se los dejo ahí para que puedan trabajar. Si tienen chance, también échenle una ojeada a el documento que la coordinación ahí del SUA prepara para la clase, para la materia. Es un documento muy sintético, ¿no? Pero bueno, puede ahí servirles. ¿Qué otra cosa les quería yo comentar? Me parece que nada más. Ok, bueno,
Para este autor, la plataforma nos pide fundamentalmente dos productos, dos actividades. Uno, un pequeño ensayo que gira en torno a la relación que establece nuestro autor en torno al individuo y la sociedad. Y la siguiente actividad es me parece que pide una infografía o una, ¿cómo le llaman ahora esas cosas? Sí, una Mapa infografía, mental. ¿no? ¿Perdón? Mapa mental. Mapa mental. Un mapa mental o una infografía sobre el tema de las formas sociales, ¿no? Entonces, lo que yo les propongo es que con esta introducción que yo les voy a plantear hoy, creo que podríamos salvar las dos actividades. Les voy a proponer lo siguiente, que elaboremos un texto escrito a manera de ensayo, como lo pide la plataforma, y sobre ese texto elaboremos pues o un mapa mental o una infografía, y la propuesta concreta que les hago es que juntemos los dos temas que la plataforma nos pide en uno solo. Es decir, que en un solo documento, en un producto, trabajemos el tema de individuo y sociedad y el tema de formas sociales. Eh, Como en la plataforma nos pide en principio un texto, un ensayo, es decir, un texto escrito y luego una infografía o un mapa mental, pues yo lo que les sugiero es por qué no juntamos los dos en uno. Trabajen un texto y ese texto lo pueden complementar con un mapa. Como en la plataforma se tienen que subir dos actividades, ¿no? Una en próximas fechas y luego la otra como en 15 días, la indicación concreta sería la siguiente, que elaboren un solo documento. En ese documento va a incluir como las dos cosas que nos piden en las dos actividades, un texto y un mapa mental o una infografía. Y ese único documento lo suben, fíjense, en las dos actividades que la plataforma nos pide. Voy a abrir rápidamente aquí para que les quede mucho más claro y no haya lugar a dudas. Sigo compartiéndoles, ¿verdad? Sí. Ok, entonces si se dan cuenta para Siemens, nos pide básicamente estas dos actividades. No, perdón, estoy acá. El individuo en la sociedad y las formas sociales. Entonces, la propuesta concreta sería elaboren un solo documento y el mismo archivo, el mismo documento, lo suben tanto aquí, en donde dice el individuo en la sociedad, y lo suben aquí, donde dice las formas sociales, ¿no? Entonces, no sé si haya duda con respecto a esto. ¿No habría duda sobre esto que les propongo? Nada, todo claro y está excelente. Todo claro. Ok. Ok, entonces con lo que hoy les voy a plantear, me parece que podemos abordar las dos cosas que nos pide la plataforma. La relación entre individuo y sociedad y el asunto de las formas sociales. Siempre, como les sugiero, hay que revisar algo más que las dos lecturas de la plataforma. Ya les propuse yo ahí en el archivo donde subrayaba en amarillo cuáles pueden leer, pero ahorita inclusive les voy a proponer que lean otra cosa. La verdad que Simmel es un autor, a mí particularmente me gusta mucho. Ahorita les voy a plantear las ideas que yo rescataría de este autor. Entonces, de esto quedaría así. Espero que no haya duda. Ahora, ya entrándole al asunto de nuestro autor. Bueno, lo primero que yo les diría es que Simmel es un autor contemporáneo a Weber, ¿no? De hecho, ellos interactúan, ellos tienen relación. En ese sentido, el contexto que en la primera sesión de Weber planteamos, no la sesión que pues, no pude asistir, obviamente, y que les mandé una grabación, pero la sesión de la primera vez de Weber, yo creo que valdría la pena recuperarlo, ¿no? Ahí yo rescataría una idea muy, muy importante. Tanto Weber como ¿Siemens? Simmel están evidentemente escribiendo, discutiendo y reflexionando en torno a un contexto fundamental. El contexto que ya hemos mencionado aquí
da origen a nuestra disciplina. Y ese contexto es lo que aquí ya hemos llamado en más de una ocasión la modernidad. La modernidad es el centro de reflexión de ambos autores, incluido el autor que hoy estamos revisando, pues, ¿no? Y es esta modernidad y el tránsito que podríamos identificar entre sociedades tradicionales y sociedades modernas, el centro de la reflexión de Simmel, igual que en Weber, ¿no? Entonces eso sería, me parece importante. En la parte del ensayo, ya al final ahorita les voy a proponer, yo creo que deberíamos de desarrollar una breve síntesis biográfica de Simmel, ¿no? Insisto, es contemporáneo de Weber. Y yo creo que después de esa parte de una síntesis biográfica, sí valdría la pena desarrollar ahí alguna idea muy mínima sobre el contexto en el cual está escribiendo este autor. ¿Y por qué es importante este contexto? Ya lo hemos repetido en otras ocasiones. Ese contexto es, digamos, el campo, el caldo de cultivo de la reflexión en torno a lo que serán los orígenes de nuestra disciplina. Entonces, como lo hemos dicho en los dos autores anteriores, tanto en Dilthey como en Weber y ahora en Simmel, ellos están reflexionando en un contexto histórico concreto, ¿no? En un espacio territorial claramente delimitado, Occidente, frente a este tránsito de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Y por supuesto, igual que los dos anteriores autores, pues este autor Simmel va a estar reflexionando sobre un conjunto de cambios y transformaciones que van de la mano en ese proceso de modernización. Otra vez insistiendo, entendiendo la modernización como ese tránsito entre esas sociedades tradicionales y esas sociedades modernas. Y a partir de ahí, así como mencionamos que Weber tiene ciertas preocupaciones muy específicas de estudio en este contexto de la modernidad, ¿no? Decíamos en aquella ocasión, bueno, Weber se está preocupando mucho, por ejemplo, por los procesos de racionalización, ¿no? Como el debilitamiento del elemento religioso le da paso o abre el camino para el fortalecimiento de los procesos de racionalización, así como Weber se preocupa por la conformación del Estado moderno y la manera en que este Estado moderno comienza a construir una forma racional de administración, ¿no? Así como este autor se preocupa, Weber, se preocupa por las dimensiones vinculadas o las relaciones, más que las dimensiones, las relaciones entre los procesos religiosos y el desarrollo del capitalismo, en fin, todo lo que platicamos en la primera sesión. Simmel también se va a preocupar por fenómenos que están ocurriendo en ese tránsito, ¿no? Hacia la modernidad. Y entonces, a lo largo de su vasta obra, insisto, ahorita nada más quiero echarles quiero que abramos la carpeta para que vean la gama variada de temáticas que el autor trabaja, ¿no? Pero esa gama variada podríamos sintetizarla, por ejemplo, en el recuadrito este. En Simmel vamos a encontrar en diferentes textos reflexiones de carácter algunas veces más filosófico, ¿no? Otras veces más sociológico, pero reflexiones en torno a elementos que están inmersos en ese proceso de modernización. El asunto, por ejemplo, del surgimiento de las ciudades, que también le preocupa a Weber, aunque Weber está centrado más en los procesos de ascenso del capitalismo y cómo ese capitalismo va consolidando la construcción de las ciudades. Bueno, Weber se preocupa también por esas ciudades, aunque él se va a preocupar, lo vamos a ver ahorita en una siguiente laminita, por los procesos microsociales que dan cuenta de la construcción de la ciudad moderna, ¿no? Weber se va a preocupar, por ejemplo, Simmel, perdón, va a reflexionar en torno a pues, un elemento fundamental que siempre ha estado presente en las formaciones económicas, pero que en el capitalismo adquiere un peso específico, la reflexión sobre el dinero, ¿no? El dinero como ese elemento que concentra, entre otras cosas, la manera en que los individuos se relacionan, ¿no?
en alguna parte de su texto Simmel dice, bueno, en realidad el dinero no es otra cosa que el reflejo de la forma en que los individuos han puesto en ese objeto, ¿no? Su confianza para construir relaciones con el otro, ¿no? Si yo ahora saco un billete en este momento y se los doy a cambio de algo, ustedes saben que independientemente de que me conozcan, ¿no? Si yo voy a una tienda y le doy ese billete, a lo mejor el tendero no me conoce, pero detrás de ese billete hay toda una construcción ideológica y toda una construcción en términos de confianza y de relaciones que permite que yo le acepte un billete a una persona que ni siquiera conozco, ¿no? Ese billete está respaldado por una institución inclusive mucho más compleja, el Estado. El Estado es el que genera ese elemento físico, ¿no? En fin, Simmel también se va a preocupar por ese asunto. Los procesos de urbanización, el desarrollo del capitalismo y los procesos de industrialización van a tener, por supuesto, efectos en lo económico, la pobreza, por ejemplo. Y Simmel va a reflexionar en estos procesos de industrialización del capitalismo cómo esa industrialización tiene un efecto concreto en lo que podríamos llamar la pobreza. En fin, también tiene por ahí un texto sobre la individualidad, ahí comparte preocupaciones e intereses con Weber, ¿no? Weber, bueno, inclusive Durkheim desde otra perspectiva, los tres autores, Durkheim, Weber y en este caso Simmel, observan con mucha claridad cómo en ese proceso de tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, en esas sociedades tradicionales lo que predomina es el sentimiento de la comunidad, el sentimiento de la colectividad, ¿no? La identidad del individuo en esas sociedades tradicionales siempre está en referencia a la colectividad. Yo, Fernando, no soy Fernando, sino en referencia solamente a mi comunidad. Pero ese proceso de tránsito hacia el capitalismo y la sociedad moderna, evidentemente resquebraja esta idea de la identidad colectiva y le da paso a la idea de la individualidad. Es el individuo el que construye a sí mismo su propia identidad. Y también ahí Simmel está, digamos, reflexionando. Entonces, yo lo que hasta aquí diría es que este autor es un autor importante para nuestra disciplina en tanto que uno reflexiona sobre los procesos de transformación de esas sociedades occidentales, ¿no? Sobre la modernidad. En tanto que reflexiona sobre ese aspecto, está reflexionando también de la mano en torno a el objeto de estudio de la disciplina que después nos va a identificar. Es decir, esa reflexión sobre la modernidad también lo va a llevar a reflexionar en torno a la propia disciplina, ¿no? Entonces esa parte va a ser importante. Y esa reflexión sobre la propia disciplina la va a aterrizar en la pregunta que cada uno de los autores que hemos estado revisando se plantea. ¿Qué es lo que debemos estudiar desde la sociología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Y de la mano de esa pregunta de cuál es el objeto de estudio, pues también se va a preguntar por la manera en que conocemos, por el método, ¿no? Acuérdense, el método es la forma en que nos acercamos a ese conocimiento. Entonces, esas dos cosas las han estado reflexionando los tres autores que hemos estado revisando, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como parte de, digamos, del contexto. Y evidentemente, en esta parte de la discusión sobre el objeto de estudio de nuestra disciplina, pues Simmel se va a enmarcar también en la misma discusión que traen Dilthey y que trae Weber en torno a ese objeto de estudio. Y la misma discusión que traen los dos primeros autores sobre esta disputa entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu o las ciencias histórico-sociales, son temas que nuestro autor va a abordar, ¿no? La distinción entre explicación y comprensión es un tema que también en algunos de sus textos Simmel va a estar abordando. Y de la mano, evidentemente, de esa discusión entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, en el fondo, nuestro autor, junto con los dos que ya hemos revisado, va a plantear la necesidad de una sociología que voltee a ver
digamos, lo micro, ¿no? Las relaciones que entre individuos establecemos cara a cara, ¿no? Esa, digamos, microsociología va a poner el acento en el papel, en la importancia del actor, del individuo, ¿no? Obviamente esta perspectiva se va a oponer a toda la perspectiva más positivista que planteará que en realidad lo importante en la sociedad es la estructura, que esas estructuras, sea una estructura económica, una estructura política, una estructura jurídica, son las que determinan el hacer de los individuos. Pues no, Simmel, igual que nuestros anteriores autores, lo que va a proponer es una sociología que plantea que lo social tiene su origen en esas relaciones microsociales, en esas relaciones entre pares, y que evidentemente esas relaciones entre pares van construyendo lo que después podríamos llamar las macroestructuras. Ahorita lo vamos a ver a detalle esa parte, pues, ¿no? En esta discusión, donde la sociología interpretativa pone el acento en el actor, hay un presupuesto que ya hemos mencionado aquí en más de una ocasión. Nuestros tres autores asumen que a pesar de que existen esas macroestructuras sociales, económicas, culturales, jurídicas, hay cierto margen de libertad por parte de los individuos, ¿no? Es decir, que no están determinados como lo plantearía el positivismo, los individuos no están determinados por esas estructuras, sino que hay un margen de decisión, un margen de libertad, ¿no? Del otro lado, por supuesto, pues el positivismo lo que plantea es que esas estructuras son externas al individuo, ya le están dadas, y el individuo no tiene más que adaptarse a ellas, ¿no? Entonces esa, digamos, va a ser, ese es el marco en el cual deberíamos de identificar a nuestro autor, el contexto en el que tendríamos que ir pensando a Simmel, ¿no? Ok, ahora, si lo pensamos así, yo trataría de sintetizar sus principales ideas, digo, sus principales ideas en torno a lo que nos pide la plataforma, no sus principales ideas en torno a todo lo que escribió. Yo lo sintetizaría con este pequeño esquemita. ¿Cómo podríamos leer este pequeño esquema que les planteo? Bueno, en principio habría una especie como de hipótesis con la que podríamos trabajar a nuestro autor. Para Simmel, no sé si ustedes ven cuando muevo el ratón, ahorita lo estoy moviendo en el recuadro superior derecho. ¿Se ve cuando lo muevo o no Sí, se se ve? ve, sí se ve, sí se ve. Ok. Nada más quería saber para saber si lo podía yo hacer. Bueno, podríamos trabajar a partir de una especie como de hipótesis, ¿no? Esto es una interpretación mía, por supuesto, ¿no? Pero nosotros podríamos trabajar así a partir de una hipótesis. Lo que está proponiendo Simmel es que el individuo crea a la sociedad mediante las formas sociales. Ahorita veremos qué es eso. Pero fíjense, eso es importante. Toda la sociología comprensiva va a plantear que el peso está en los individuos, en oposición a lo que plantea el positivismo, ¿no? Que lo que sostiene es que el peso está en las estructuras. Entonces la hipótesis podría ser que el individuo crea la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues ahorita veremos qué es, cómo entiende la sociedad ese autor. Pero crea esa sociedad mediante algo que el propio autor llamaría las formas sociales. El origen de la sociedad está en los individuos. Por supuesto, no en los individuos aislados, no en Fernando encerrado ahorita en este cuarto, no. El origen de la sociedad está en los individuos que establecen relaciones e interacciones directamente, cara a cara, ¿no? Todas las formas en las que nos relacionamos con individuos van a tarde que temprano generar algo que el autor va a llamar formas sociales. Entonces, el origen de la sociedad está ahí. Sin embargo, eso que llamamos sociedad, que es la creación de los individuos, ¿no? La sociedad es algo que resulta de los individuos. Más particularmente o más exactamente, la sociedad es el resultado de las relaciones entre individuos. Sin embargo, siguiendo con la hipótesis,
El individuo, insisto, crea a la sociedad, pero también la sociedad, es decir, el resultado, lo que resulta de esas relaciones, ¿no? Esa sociedad también modifica al individuo. ¿Qué hay detrás de esta hipótesis? Que en principio sí hay una relación entre individuo y sociedad, ¿no? Hay una especie de interacción entre individuo y sociedad. Pero la idea importante aquí es que en el origen de ese binomio individuo-sociedad, en el origen está las relaciones entre individuos. Esa podría ser como la hipótesis. ¿Qué significa lo anterior? Bueno, lo anterior significaría que en principio para este autor lo importante son las relaciones cara a cara que establecemos los individuos. La relación que yo ahorita estoy estableciendo con ustedes, la relación que ahorita establezco cuando terminamos la sesión y me voy a cenar con mi familia, ¿no? Quitaría la palabra familia, con las personas que conforman mi familia, mi pareja, mis hijos, mi padre, mi etcétera, etcétera, ¿no? Esas relaciones cara a cara son el origen de la sociedad. En este sentido, cuando nosotros hablamos de esas relaciones, hablamos de unas relaciones que tienen una característica particular, la acción recíproca. Ya en Weber revisábamos, bueno, eso lo revisamos con el video que les mandé ya grabado, pero ya Weber plantea que en tanto que la acción social es el objeto de estudio de nuestra disciplina, esa acción social no es cualquier acción que los individuos desarrollan, ¿no? Dice Weber en alguna parte del texto que les propone la plataforma, pone un ejemplo en economía y sociedad. Cuando está lloviendo, yo salgo de mi trabajo y abro mi paraguas y me cubro lo abro el paraguas para protegerme de la lluvia. Eso que estoy haciendo no es una acción social, pero cuando termino de trabajar y salgo y está lloviendo y a la persona que está al lado, que es mi compañero de trabajo, le digo, hey, si quieres te cubro, vamos y te llevo a tu carro. Esa sí es una acción social, porque en tanto que lo que yo le ofrezco, es decir, el paraguas para cubrirlo de aquí a su carro, ese ofrecimiento que yo le hago, lo que busca en el fondo es una reciprocidad tarde que temprano. Yo hoy te cubro, porque a lo mejor mañana llueve y yo no traigo el paraguas y estoy esperando que tú me cubras, ¿no? Hay una expectativa. Cuando yo lo cubro, yo espero algo de mi acción, ¿no? Por eso es que en estos autores la acción social siempre es una acción recíproca. No existe la acción social por parte de individuos que no esperan nada. Y no existe la acción social por parte de individuos que hacen cosas para sí mismos. Cuando yo solito salgo y me cubro el paraguas, eso no es una acción social. Se convierte en una acción social cuando lo que yo hago, lo hago frente a otro individuo, espero, digamos, una reacción, ¿no? Esa acción es una acción recíproca. Hoy yo te cubro porque a lo mejor mañana me vas a cubrir. Bueno, en CIME, lo importante lo interesante del estudio de nuestra disciplina ocurre aquí, en esto que podríamos llamar relaciones cara a cara, ¿no? Sin embargo, Sime, lo que dices, aunque el origen de todo se encuentra en estas relaciones cara a cara, esa interacción que en principio es de un individuo con otro, pero luego de ese individuo con otro, luego de ese con otro, luego de muchos con muchos, ¿no? Esa interacción en realidad lo que termina es generando, construyendo algo que el autor va a llamar formas sociales. Las formas sociales serían esas formas que superan al individuo, lo exceden y tarde que temprano salen de su control. Las formas sociales son el resultado de la interacción cara a cara entre múltiples individuos. ¿Y qué es eso de las formas sociales? Además de que son resultado de esa, digamos, interacción cara a cara.
las formas sociales, dice Simmel, en realidad lo que terminan reflejando son, entre otras cosas, ciertas formas de dominación, ciertas formas de conflicto, ciertas normas y ciertas reglas que los individuos, fíjense, se imponen en ese proceso de relación cara a cara. Por supuesto, y aquí creo que es la gran aportación del autor, resultado de esas relaciones cara a cara tenemos las formas sociales, pero llega un momento en que esas formas sociales que son resultado de las relaciones entre los individuos dejan de estar bajo el control de los propios individuos, trascienden a los individuos. Y lo importante, dice el autor, es que llega un momento en que esas formas sociales, que son en principio resultado de la relación entre individuos, terminan por determinar esas relaciones que le dieron origen. ¿Cuáles serían ejemplos de esas formas sociales? Bueno, el Estado. El Estado al final es un ente que trasciende al conjunto de los individuos. Pero en la interpretación de Simmel, el Estado no surgió así de la nada, ¿no? No surgió así de, como diríamos, por generación espontánea. No es que un día llegaran los individuos y ahí estuviera el Estado, no. En la interpretación de este autor, producto de esa interacción recíproca entre los individuos, surgió el Estado. El Estado es producto, fíjense, de la normalización de un conjunto de relaciones de dominación. Ese sería un ejemplo, el Estado. Pero además del Estado, otro ejemplo de esas formas sociales sería, por ejemplo, el gobierno mismo y la burocracia que administra estos gobiernos. Uno cuando nace, que ahí está el gobierno, pero caeríamos en la trampa al suponer que el gobierno es algo, digamos, que le es externo a los individuos, que llegamos de repente un día llegamos y ya ahí estaba el gobierno, ¿no? Otra vez, tanto el gobierno como su administración burocrática son resultado de las relaciones que los individuos establecen. Sin embargo, igual que el Estado, el gobierno llega a un momento en que se libera, vamos a plantearlo así, tanto el Estado como el gobierno, que son creación de los individuos que se están relacionando, llega un momento en que adquiere una autonomía propia ese Estado y ese gobierno. Y después no solo hay una autonomía, sino que ese Estado y ese gobierno terminan por marcar la pauta de cómo los individuos se relacionan entre sí. Cuando pensamos en el Estado, ¿no? Sabemos que el Estado es una forma de organización política que determina la manera en que el poder se distribuye en una sociedad, ¿no? Y ese Estado se consolida a partir de gobiernos y de leyes. Yo sé que si yo ahorita salgo y mato a una persona, evidentemente esa acción va a ser castigada por un ente que me trasciende del Estado, ¿no? Entonces, fíjense, a lo mejor en un principio reinaba, estoy pensando en el, olvidé el texto perdón, estoy pensando en el Leviatán, ¿no? Siguiendo un poco la interpretación del Leviatán de Thomas Hobbes, pues en un principio cuando no existía Estado, lo que existía era la ley del más fuerte, ¿no? Ahí imponía su ley el más fuerte. Y las relaciones cara a cara, esas interacciones que se daban entre los individuos, estaban determinadas simplemente en ese nivel. Pero llegó un momento, voy a tratar de hacer una caricaturización de la explicación de Leviatán, pero llegó un momento en que todos los más débiles dijeron, bueno, hay que poner un alto a este gandalla, ¿no? O sea, el más fuerte siempre imponía su voluntad. Entonces llegó un momento en que en esas relaciones cara a cara, llegó un momento en que los individuos dijeron, no, a ver, hay que ponerle un alto a este gandalla que siempre viene y ejerce la fuerza sobre nosotros. ¿Cómo podemos ponerle ese alto? Tenemos que
crear una fuerza mucho mayor, más fuerte que la del gandaya, que siempre viene y nos impone su voluntad. Y esa fuerza más poderosa que la del gandaya se llama Estado. Pero ojo, para que creemos ese Estado, los individuos ceden parte de su soberanía, ¿no? Un poco esa es la interpretación. Bueno, si nosotros seguimos un poco con la propuesta de Simmel, el Estado como una forma social, en principio tiene su origen en las primeras relaciones de los individuos. Pero conforme se van haciendo más complejas esas relaciones, ese Estado que es en principio creación, trasciende ya los individuos y termina por imponer las formas de organización. Yo si ahorita me salgo a la calle y me paso un alto, sé que me van a poner una multa. El Estado está controlando las acciones que yo realizo. Bueno, y así como eso, habría otras formas sociales, la familia, el matrimonio, la escuela, el dinero, la moda, la amistad, el secreto, lo que sí me llama el coqueteo en algunas, en algunos de sus textos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo importante en esta parte? Fíjense, si en la parte superior lo importante es esas relaciones cara a cara, esas microrelaciones, al final, dice Weber, dan cuenta de algo que el propio autor va a llamar la sociabilidad. ¿Qué es la sociabilidad para Simmel? Es el proceso mediante el cual, fíjense, los individuos crean vínculos y relaciones entre ellos. Ese proceso mediante el cual los individuos crean vínculos y relaciones entre ellos. Y Simmel lo que sostiene es que este proceso de sociabilidad es siempre resultado de impulsos, sentimientos e intereses individuales. La sociabilidad siempre es producto de lo que los individuos tenemos dentro. ¿Qué es lo que tenemos dentro? Dice Simmel, entre otras cosas, pues tenemos, por ejemplo, instintos eróticos, tenemos impulsos religiosos, tenemos sentimientos, tenemos intereses materiales. Y entonces, estos elementos, digamos, íntimos del individuo, Simmel lo va a llamar los contenidos de la sociedad. La metáfora sería la siguiente. Imaginen un vaso, ¿no? Este vaso tiene una forma. La forma es lo que Simmel llama, ¿no? El resultado de las interacciones entre los individuos. Y el contenido, el agua que está aquí adentro, ¿no? Son los elementos individuales. Esa es un poco una primer metáfora, ¿no? Por eso es que Weber habla de contenidos y de formas. Las formas contienen, como un contenedor, todo lo que los individuos establecen como relaciones individuales, cara a cara. Y esas relaciones individuales que están aquí adentro, que es el agua serían, digamos, en esa metáfora, las relaciones. Esas relaciones adquieren la forma del vaso. El vaso sería, por ejemplo, el Estado. Todo lo que hacemos entre los individuos está contenido por esto que llamamos el Estado, o por esto que podríamos llamar el gobierno, o por esto que podríamos llamar la familia. Un poco esa es una primer metáfora, ¿no? Y evidentemente lo que plantea el autor es que cuando hablamos de la sociabilidad, estamos hablando, digamos, del mundo de la libertad individual. Regreso a esta discusión que planteábamos frente al positivismo. El positivismo lo que plantea es: el individuo nace inserto en una estructura y no tiene margen de maniobra. ¿Por qué? Porque las estructuras, las formas sociales, diría Simmel, las estructuras ya determinan al individuo y no hay margen, no se puede mover.
Bueno, la sociología comprensiva lo que dice es, espera, aunque hay unas estructuras, hay un margen de libertad, un margen de decisión del individuo. Bueno, ese margen de libertad, ese margen de decisión del individuo se encuentra en lo que el autor llama la sociabilidad, ¿no? Frente a esa sociabilidad, si lo que decimos es que, perdón, producto de esas relaciones cara a cara, de esas interacciones individuales, lo que ocurre es que construimos formas sociales, entonces esas formas sociales terminan siendo el mundo del orden social. Ahí hay una dicotomía, libertad de decisión, sociabilidad, orden social, socialización. Aquí les ofrezco una disculpa, ahí se salió la N, aquí donde dice socialización. La socialización es el mundo del orden social. Los individuos socializamos para adaptarnos a las formas de la sociedad. El Estado es la forma y la socialización son los elementos que me hacen respetar las leyes para no salirme del envase del Estado, del envase de la familia, del envase de la escuela, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una de las formas sociales, la escuela. La escuela es una institución que además de que nos brinda una serie de conocimientos, ¿no? En términos Foucaultianos, la escuela o las cárceles son elementos, son instituciones, serían formas sociales en palabras de Simmel, que nos enseñan normas, ¿no? Uno va a la escuela, sí, a aprender de historia, pero también uno va a la escuela a aprender cómo comportarnos en colectividad. Entonces, estas formas sociales terminan ordenando todo lo que aquí es libertad, todo lo que es sociabilidad, donde hay un margen de maniobra del individuo, termina siendo controlado por las formas sociales. Entonces, lo que plantean estos autores que hemos estado revisando es que siempre hay una especie como de tensión entre el mundo del individuo, entre la libertad de decisión del individuo y esto que este autor en particular llamaría las formas sociales. Fíjense, y a partir de ahí entonces, perdone, si me lo que sostiene es que esto que llamamos sociedad no sería otra cosa, fíjense que el lugar en donde varios individuos entran en acción recíproca. La sociedad es ese lugar donde los individuos interactúan y actúan recíprocamente. Eso es la sociedad. Y aquí viene una parte de la aportación importante de nuestro autor a la discusión sobre el objeto de nuestra disciplina. Para este autor, la sociología estudia las formas de sociabilidad. Cuando Simmel dice que la sociología estudia las formas de sociabilidad, lo que está diciendo es el objeto de estudio de nuestra disciplina está acá arriba, no acá abajo, fíjense. Acá abajo está el efecto y nos interesa conocer, pero en el fondo el objeto está acá. Nosotros desde nuestra disciplina estudiamos las relaciones entre individuos, las relaciones cara a cara, la dimensión microsocial, ¿no? Y ahí está un poco determinando. Fíjense, con esta proposición lo que hace Simmel es un poco responder a la pregunta de cuál es el objeto de estudio de nuestra disciplina. El objeto de estudio son las formas de sociabilidad. ¿Cómo vamos a estudiar? Es decir, ¿cuál es el método? Pues tenemos que estudiar las relaciones cara a cara, las relaciones entre individuos. Esas relaciones que, diría el autor, están construidas a partir de impulsos, sentimientos, intereses. No sé si me siguen. Al final, y cerraría, digamos, con esto,
Simmel plantea, ¿no? Bueno, antes de cerrar eso, me regreso, ya iba a cerrar, pero hay otra idea, me parece importante. En el fondo, lo que Simmel está diciendo es que si nosotros vemos este esquema, podríamos construir inclusive una metáfora más, la metáfora del cambio social. ¿En qué consistiría esa metáfora del cambio social? Piensen en la metáfora de un reloj de arena, ¿no? Todo el mundo sabe cómo funciona un reloj de arena, ¿no? En principio, pues la arena está, por la ley de la gravedad, pues está en el suelo, ¿no? O sea, en la base del reloj. Pero cuando nosotros volteamos el reloj, lo que hacemos es que la arena que por un momento queda arriba, comienza a alimentar la parte de abajo, ¿no? Y luego cuando ya se acabó la arena de arriba, otra vez regresamos, ¿no? Bueno, si siguiéramos con esa metáfora, podríamos concebir la explicación de la sociedad como este reloj de arena. En principio, la arena que está en la parte superior y que alimenta esto que podríamos llamar las formas sociales, estaría acá arriba, en las relaciones cara a cara. En principio, estas relaciones entre individuos alimentarían vía el embudito este que divide los dos contenedores del propio reloj de arena, alimentaría con esas relaciones lo que posteriormente vamos a encontrar acá abajo y que va a dar cuenta de las formas sociales. Entonces, el reloj de arena lo que nos diría, las relaciones cara a cara permiten la construcción de las formas sociales, ¿no? Cuando está bajando la arena, cuando están bajando las relaciones, esas relaciones llega un momento en que en el embudito, en el punto flaco del reloj, ya dejan de ser relaciones cara a cara y se convierten en formas sociales. Pero cuando ya se vació el contenido superior, si ahora lo volteamos, ocurre lo inverso. Esas formas sociales que están alimentando lo individual terminan por marcar las características de esas relaciones que establecen los individuos. Entonces, eso también es una aportación, dicen algunos autores, a la discusión sobre el cambio social. Y es una discusión que está en este autor y en el resto de nuestros autores. Terminaría con la siguiente idea. En el fondo, lo que está discutiendo Simmel junto con nuestros dos anteriores autores es esa discusión sempiterna en nuestra disciplina sobre o en torno a qué es lo más importante, el individuo o la sociedad. ¿Qué es lo más importante? La dimensión microsocial, en donde el actor y las interacciones individuales son lo importante, o la dimensión macrosocial, en donde la estructura determina a estos actores, ¿no? Bueno, yo lo sintetizaría así. Ahora, quizá para terminar con una estructura mínima del documento que podríamos elaborar, les decía yo, pues yo empezaría a lo mejor con una breve descripción biográfica de Simmel. Yo ahí pondría el acento en que pues, él está discutiendo en términos de su contemporáneo, ¿no? de Weber. Lo que les decía en un principio, ¿cuál es el contexto? Bueno, pues está discutiendo todo este proceso de la modernización occidental, pero también está discutiendo sobre la construcción de nuestra propia disciplina, está dando pistas, ¿no? del objeto de estudio de nuestra propia disciplina. Y en esa discusión, evidentemente, está esta dicotomía entre las ciencias naturales, o las ciencias de la naturaleza, perdón, y las ciencias del espíritu, o lo que más tarde llamaremos las ciencias histórico-sociales. Y en esta dicotomía hay una gran discusión, la diferencia entre explicación y comprensión, que ya lo hemos visto en algún otro momento. Luego, a partir de este primer contexto, pues yo lo que diría es, a ver, si la plataforma nos pide que desarrollemos dos ideas, en la primera actividad que desarrollemos la relación entre individuo y sociedad, y en la segunda actividad nos pide que demos cuenta de las formas sociales, bueno, primero desarrollemos
este vínculo entre individuo y sociedad. Y ese vínculo se sintetiza en la idea que les acabo de desarrollar. El individuo y las relaciones, y más concretamente, más que el individuo, las relaciones entre individuos son el origen de las formas sociales, es decir, de lo que acá entenderemos por sociedad. Si la sociedad, y se debe ver ese lugar en donde varios individuos entran en acción, pues entonces hay una relación entre esta sociedad y las relaciones cara a cara. Producto de estas relaciones cara a cara, tenemos a las formas sociales. La segunda idea que nos pide la plataforma, ¿no? Que hagamos un esquema de las distintas formas sociales. ¿Cuáles serían esas distintas formas sociales? Aquí hay muchos ejemplos. Y cada uno de estos ejemplos, de los que yo pongo aquí, están trabajados en muchas de las obras de nuestro autor. Ahorita voy a abrir la carpeta donde están los textos de nuestro autor. Pero quizá yo lo que haría, si les da a ustedes ahí el gusto por la lectura, es a lo mejor agarrarme alguno de los textos del autor que trabaja alguna de estas formas sociales. Voy a cerrar por un momento la presentación. Quiero, bueno, he subido aquí en nuestra, sigo compartiéndoles la pantalla, ¿verdad? ¿Sí les sigo compartiendo o no? Sí, Ok. profe. Bueno, ahí en el link este que les dije, en el archivito este donde les digo que están los links, subí esta carpeta de Simmel. Nada más para que se den una idea, aquí están todos estos autores todos estos textos del autor. Por ejemplo, tiene un texto, la verdad es bien bonito, yo creo que todos eso lo tendría que revisarlo. Es un texto que se llama El extranjero. Ahí da cuenta, digamos, de cómo lo que otros autores, por ejemplo, Becker llama el outsider, ¿no? Cómo el extranjero es ese individuo que se presenta como extraño a la sociedad, ¿no? Ya en otros autores, esta idea del extranjero, pues va a ser más trabajada con el concepto de el outsider, ¿no? Como lo plantearíamos en español, el forastero, ¿no? El outsider, el forastero, es ese individuo que no se acopla a las normas que la sociedad le impone, ¿no? El extranjero sería el consumidor de drogas, el extranjero sería el homosexual, el extranjero sería el preso, ¿no? Es decir, todos esos individuos que en algún momento rompieron el canon y las normas que le han impuesto, que le impone la sociedad, y que termina haciéndose hacia afuera de la sociedad, ¿no? Bueno, ese texto a mí me parece importante, pero luego hay otros textos, ¿no? En este texto de la lucha, el secreto y la sociedad secreta, pues Weber plantea la idea de cómo el secreto es una de esas formas sociales que es producto de las relaciones entre individuos, pero que terminan normando las relaciones de los individuos, ¿no? Piensen en cuántas relaciones no podríamos nosotros identificar el papel del secreto en las relaciones, por ejemplo, políticas, ¿no? Piensen, imaginen cuántos secretos tendrán guardados los políticos, pero también el secreto está inmerso en las relaciones de pareja. Quien diga que en su pareja no hay secretos, yo digo, pues está engañando a sí mismo, ¿no? Eso significa que el secreto como forma social está determinando la relación de los individuos, ¿no? Bueno, hay un texto ahí sobre cultura femenina, ¿no? Que para algunas personas del movimiento feminista es un texto fundamental. Sí, me lo imagino, se está ya discutiendo, no utiliza para nada en ese texto el asunto del feminismo como hoy lo conocemos, evidentemente, ¿no? Pero ya está desarrollando una serie de ideas que después le van a hacer mucho sentido a, por ejemplo, el movimiento feminista. Este texto de la filosofía del dinero, lo que les planteaba yo en un principio. Entonces, hasta aquí lo que yo diría es, insisto, la plataforma, la verdad es que nos regala ahí un par de textos, además inconexos, yo diría, ¿no? La plataforma simplemente extrae un par de capítulos, pero no nos da cuenta,
por ejemplo, del documento en su conjunto. Esos dos textos que vienen en la plataforma forman parte de dos libros fundamentales. Este de problemas fundamentales de la filosofía, yo les sugeriría, pues, si tienen ahí curiosidad, échenle un ojo, y este otro de cuestiones fundamentales de sociología, ¿no? Ahí hay una discusión amplia sobre estos, temas, ¿no? Entonces yo cerraría de la siguiente forma. Simmel es uno de nuestros autores fundamentales en la disciplina, en tanto que abreva, aporta a la reflexión sobre qué es la sociología, cuál es su objeto, cuál es su método. Primer gran aportación. Segunda gran aportación, Simmel junto con los dos anteriores autores aporta a, digamos, un enfoque de nuestra disciplina, la sociología comprensiva, en tanto que pone el acento en las relaciones microsociales para entender lo social. Y tercer lugar, Simmel es un autor muy importante porque con todo lo que discute está discutiendo no solo el origen de la disciplina, sino los procesos de cambio, tránsito de las sociedades modernas. Entonces, a mí me parece que esas ideas las podríamos plasmar muy bien en un documento que dé cuenta de estos autores. Termino. Cuando aquí yo pongo los ejemplos de las distintas formas sociales, uno podría revisar en los textos de Simmel que muchas de estas formas sociales les dedica literalmente textos completos. Hay por ahí un texto, no lo vi ahorita en los libros que les mostraba, pero sobre el asunto de la moda, ¿no? La moda, piensen ustedes en el asunto de la modernidad, lo moderno, la moda, hay una relación ahí, ¿no? Entonces también Simmel, perdón, tiene un texto sobre el asunto de la moda. Uno cuando piensa en la moda, a lo mejor inmediatamente piensa en el asunto de la ropa, ¿no? Pero la moda tiene una reflexión mucho más allá, y en el origen de esa reflexión está la transición, insisto, entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un autor que creo que aporta bastante. Yo cerraría diciendo, échenle un ojo por simple curiosidad a cualquiera de los textos de Simmel, ¿no? Agárrense alguno que les llame la atención, y inclusive si se agarran uno en donde literalmente aborde alguna de estas formas sociales, puede ser complemento a esto que yo les estoy planteando. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. No sé si habría alguna observación, algún comentario, déjenme les dejo de compartir. Les preguntaría, ¿creen ustedes que con esto, y por supuesto los videos que les propongo que vean, que ya están ahí en los links, ¿no? Las lecturas complementarias, ¿creen que tendríamos elementos para elaborar esa actividad? Acuérdense, elaboramos una y la subimos por doble, ¿no? Ahí en la plataforma, con la intención de incluir las dos cosas, la discusión entre individuo y sociedad, y por ende, la reflexión sobre las formas o la caracterización sobre las formas sociales. Yo quiero meterlo en una sola actividad, porque si ustedes se dan cuenta en la lógica del esquema que les planteo, no podemos aislarlas, ¿no? Es decir, la relación entre individuo y sociedad siempre tiene su correlato en las formas sociales. Por eso la invitación a que hagamos un solo texto, ¿no? Bueno, les planteo, ¿habría alguna duda, alguna inquietud? No sé, yo lo dejaría hasta aquí. Está claro, profesor. Sí, Ya está profesor. claro. Bien, gracias. O sea, lo que debemos de entender a la clase hoy es de que la interacción es entre individuo e individuo, es una cuestión, y de individuo con el gobierno, por así decirlo, es otra Con las formas cuestión, ¿no? sociales. Que las dos, las formas sociales, y que las dos se sujetan a distintas características, ¿no? Por ejemplo, pues, como por ejemplo, el de que si usted sale y mata a la persona que va pasando, se tiene que estar sujeto a las normas sociales del gobierno, ¿no? Claro. Un Y a poco la idea diferencia de síntesis salir y sería, poner la idea el síntesis sería, paraguas con el compañero del trabajo, ajá, perdón, sigue, se perdón. pasó un poco, Eric, la Ah, ok. última parte.
Sí, sí, sí. Y entonces, a diferencia de salir con el compañero del trabajo cuando está lloviendo, esto también se puede convertir en una cadena de favores. De expectativas, ¿no? En una cadena de expectativas. Hoy le ayudo porque a lo mejor mañana me va a ayudar. Acuérdense que en Ajá, Weber y que en realidad la descripción de acción el, social com- es la el com- acción con relación a otro a partir de una expectativa, Ujú, más que de favores, ¿no? ujú. Entiendo cuando utilizas la palabra favores, pero ciñéndonos al lenguaje de Weber sería de expectativas. Yo actúo en sociedad porque tengo la expectativa del otro. Hoy voy a mi Ok, trabajo porque mi expectativa es que en la quincena me pague mi jefe, ¿no? ujú. Hoy voy a misa porque mi expectativa es que me dé la santa, O no que sé, mi alma se qué cosas purifique, hacen ahí ¿no? en la iglesia, ¿no? Que mi alma se A eso se purifique. refiere el asunto. Ok, y entonces se volvería entonces una cadena de expectativas. Exactamente. Y que estas, pues, en el entendido que no hay ninguna que sea de buena fe, que lo haga sin esperar nada a cambio, ¿no? Sí, aunque otra vez lo de buena fe no le deberíamos de poner una connotación peyorativa, ni positiva ni negativa. Por eso Weber, y este autor recupera a Weber, hablamos de acciones recíprocas. Yo hoy hago esto porque espero lo otro, ¿no? La acción social es una acción recíproca. No actuamos sin esperar nada a cambio, pero no quiero que eso quede como con una connotación como negativa, ¿no? O que suene como Evidentemente, al peyorativo, final, como si dice. los individuos somos eh, personas que actuamos en las, ¿cómo lo Exacto. puedo yo decir? Actuamos Bien, esperando algo a cambio, ya no suena tan peyorativo como dice usted, de buena exacto. fe. De hecho, por ejemplo, cuando uno se casa porque uno tiene una expectativa. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa que la forma social llamada matrimonio nos ha inculcado, ¿no? Lo que ustedes se quieran imaginar. Evidentemente nos han metido en la cabeza que hay que casarse porque la única forma de conformar familia es a través del matrimonio católico. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo me caso porque tengo la expectativa de una familia como me han dicho que la debo de tener, ¿no? Exacto. La forma social llamada matrimonio es la que termina por determinar, se oye cacofónicamente horrible, pero es así, el matrimonio como forma social determina la manera en que yo me relaciono con mi pareja. Aunque, ojo, frente a eso, siempre están los outsiders, los forasteros que dicen, ni madre, yo nunca me voy a casar y menos por la iglesia. No sé si me siguen, ¿no? Sí, la unión libre. Va por ahí el asunto, ¿no? Bueno, pues no sé, yo lo dejaría hasta aquí. La propuesta sería, perdón, que tengo un poco la garganta cerrada. La propuesta sería que trabajáramos, primero que revisáramos el material, ¿no? En tanto que estamos juntando las dos actividades, bueno, pues tendríamos mucho más tiempo para desarrollar esta actividad, porque como la vamos a subir en dos espacios de la plataforma, pues prácticamente casi tenemos, no sé, creo que casi un mes, ¿no? O 4 semanas, 3 semanas, en fin. Ahorita revisamos la actividad. Un dos en Eh, uno. yo lo que les propondría es para la siguiente sesión que está programada en 15 días, pues previamente yo les mando un mensaje y les digo, a ver, es necesario que nos veamos, si creen que es necesario, nos vemos, si creen que basta con esto, no hay mayor problema, porque después de estas dos, de este autor, recuerden, hay todavía un par de actividades, o sea que todavía tenemos que seguirnos viendo, ¿no? Entonces yo lo dejaría hasta aquí. Si no hay algo más, otra vez les ofrezco una disculpa por lo de la sesión pasada. Les pido que revisen esa grabación de una clase anterior de otro grupo, porque con esa podríamos elaborar la última actividad de Weber. ¿Vale? Sí, profe. Oiga, una pregunta de la actividad antes de de Weber. ¿Todavía puedo subirla? ¿Todavía tengo chance de subirla? Todas las tienen chance de subirla. Acuérdense que no hay Ah, límites. sí. El límite único es cuando nos cierren la plataforma, porque ahí ya yo no puedo hacer nada. No hay límite para subir sus actividades, así es que hay mucho tiempo, en verdad. Ahí creo que tenemos bastante tiempo. Sí, profe. ¿Vale? Muchas gracias, Muchísimas profe. gracias. Que ¿Algo pase buena más? noche. ¿Nada más?
No, Si de no mi hay parte nada estoy más, de mi contento. parte sería todo. Yo al rato subo la grabación. En la carpeta de Drive ya pueden encontrar esta presentación, o sea, es la única presentación, ya con las 2 laminitas que hoy comentamos. En fin, yo ya les mandé ahí tanto a la plataforma como al Facebook mensajes de pues, todo esto que les acabo de plantear, los materiales, en fin. ¿Sale? Sí, profe. Sería todo Muchísimas entonces. gracias. Bonita Descansen. noche. Perdón, ayer fin de semana Gracias. me han dado medio malillo, pero en fin, No se ahí preocupe. andamos. Abrazo a todos. Gracias, Igual, de gracias. regreso. De Mario, Saludos. pásenla bien. Hasta luego. Bye.